mis chiquitos. La profesora dijo que cero apuntes. Como ustedes lo dijeron el día de hoy, vamos a iniciar con el tema el discurso. ¿Listo? Normalmente todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida en un discurso, ¿cierto? Así sea de mamá y papá, cuando nos están dando una lección de vida, ahí ya podemos obtener un discurso. Sí. Entonces, debemos saber que el discurso es básicamente esa capacidad que tienen las personas de poder transmitir información con el fin de motivar, enseñar o informar a alguna persona. ¿Listo? Hoy en día encontramos personas que estudian, se preparan y hacen muchísimas cosas para ser hábiles en el tema del discurso. Sin embargo, no podemos obviar que el discurso es algo que está en nuestra vida cotidianamente, está ahí inmerso en nuestra vida todo el tiempo y hace parte de nosotros. El día de hoy, el objetivo es que podamos aprender el concepto de discurso, pero no solo eso, que podamos identificar en qué momentos estamos recibiendo discursos, en qué momento nosotros transmitimos discursos y por último, qué herramientas son necesarias para que yo pueda transmitir o para que yo pueda hacer un discurso de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar y vamos a iniciar con nuestra idea fundacional. Por favor, David, ¿me ayudas, mi corazón? Sí, señora. Idea fundacional. Dominar el arte del discurso te permitirá comunicar tus ideas con claridad, fortalecer tu liderazgo y generar un impacto positivo en tu entorno. Muchísimas gracias, David. Aquí nos vamos por la parte positiva, ¿no? Generar un impacto positivo. Sin embargo, con un discurso tú también puedes generar un impacto negativo. Por eso es que cada vez que tú vayas a dar información a las personas, tú debes tener mucho cuidado con lo que dices, ¿sí? Mucho cuidado con lo que transmites, mucho cuidado con las palabras que usas, con el mensaje que estás dando para toda nuestra vida, porque es para absolutamente todo, siempre necesitamos amor, respeto, verdad y responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros incluimos estos cuatro valores en lo que hacemos, pues sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Y finalmente es muy importante, mis amores, que nosotros hagamos las cosas bien. El Señor nos ha enseñado que debemos hacer las cosas bien y a veces nos dejamos tentar una mentirita piadosa y entonces ya ahí no importa, ¿cierto? Ay, pues solo una vez eso qué importa. Les llaman por ahí una canita al aire no hace daño, ¿sí? Entonces, no, ser como muy íntegros en eso. ¿Listo, mis amores? Vamos a seguir. Y vamos de una vez con nuestra introducción. Por favor, Sara, ayúdame leyendo la introducción, hermosa. Me dejaste de compartir pantalla. Sí, no. No, ahí Ahí está está. compartiendo. Yo no la No, veo. ahí Ah, está, ahí está. Bueno, búscala en la wiki tuya. ¿ya? Listo. Ya la Entonces, estoy. Emi, ayúdame tú mientras que Sarita puede solucionar. Listo, ayúdame leyendo la introducción. Listo, profe. ¿Todo el texto? Sí, mi Sí. corazón, por favor. Vale. El discurso ha sido a lo largo de la historia una de las formas más poderosas de comunicación humana. Mediante él, líderes, sabios, profetas, docentes y ciudadanos han transmitido ideas, movilizando pueblos, compartido conocimientos y transformando pensamientos. A diferencia de una simple conversación, el discurso implica una preparación cuidadosa, una estructura organizada y una intención clara que busca dejar huella en quienes escuchen. En la actualidad, los discursos no solo se pronuncian en tarimas o actos solemnes, también aparecen en la escuela, en redes sociales, en medios de comunicación, en templos y en espacios comunitarios. Comprender su funcionamiento nos ayuda a desarrollar seguridad, liderazgo y capacidad de influencia positiva en nuestro entorno. Muchísimas gracias, Emi. Entonces, mis amores, el discurso es la capacidad que tiene la persona de transmitir información a otras personas. ¿Listo?
Normalmente a grandes audiencias, es decir, varias personas, porque cuando hablamos de una persona y otra persona estamos hablando de un diálogo, ¿sí? Y a veces hay diálogos de 3, 4 personas. Pero cuando ya hay una persona que conoce de un tema, que quiere transmitir una información y tiene una audiencia, ya lo podemos denominar discurso, ¿vale? Cuando hablamos de discurso, normalmente pensamos en la política, es muy común los discursos políticos, ¿no? También podemos pensar en esas personas que de pronto quieren transmitir una idea, ya sea en una iglesia o ya sea en una conferencia universitaria y demás. Pero también lo que yo les decía, es muy común escuchar discursos que no edifican o que no traen cosas buenas. Y a veces como que podemos pensar, oiga, esa gente, ¿cómo se dejó convencer de eso? Pues es por eso, porque empiezan escuchando cosas que no son adecuadas. Hoy en día los discursos o para acceder a discursos no necesitamos ir a lugares. Como lo dice acá mismo en la introductoria, ya en redes sociales, en YouTube, en TikTok, vamos a encontrar la opinión y los discursos de muchas personas. Entonces, siempre les he dicho, hay que tener un filtro, ¿vale? Em, Pensando en todo esto, mis amores, se me venía a la mente todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo llega Hitler, un hombre con una capacidad de discurso, de influencia bastante fuerte, y cómo con su discurso influencia a mucha gente y cómo esto conlleva a la destrucción total de su país, de Alemania, de sus personas y de los judíos. O sea, cómo contribuyó a tanto daño un solo discurso y la capacidad de una sola persona. Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos, mis amores, con lo que nosotros escuchamos, con lo que recibimos, ¿vale? ¿Hasta ahí algún comentario, algo que quieran decir, mis pequeños? Nada, listo. También es muy importante, preciosos, que nosotros sepamos que eh, tener la capacidad de dar un discurso es algo necesario. Entonces, a veces como que tenemos mucho miedo a hablar en público, como que la inseguridad, como que titubeamos, como que preferimos quedarnos calladitos, que nadie nos vea, pero es muy importante, mis amores, que nosotros empecemos a forjar estas herramientas en nosotros para poder transmitir la información a la gente. Es importante que nosotros podamos hablar en público. ¿Listo? Objetivos del día de hoy que con el favor de Dios cumpliremos. Entonces, comprender el concepto, origen y desarrollo histórico del discurso, reconocer las características, analizar la estructura de un discurso, es decir, si yo voy a preparar un discurso, qué partes debe tener para generar una buena estructura y que las personas me comprendan. Cómo o identificar cómo elaborar discursos orales y escritos. Claramente hay unos discursos que se transmiten con la voz, pero hay otros que son escritos. Entonces, pues es importante que tengan coherencia, que sean expresivos, bueno, y demás. Y por último, y lo más importante, pues valorar el poder de la palabra, mis amores. La palabra informa, inspira, construye, pero también destruye. Entonces, valorar el poder de la palabra. ¿Listo? Sara, ¿ya pudiste solucionar, hermosa? ¿Ya estás bien? Sí, profe, Listo. ya estoy bien. Es que no sé dónde le presioné y de repente, pum, no pude ver nada. Ayúdame con esto. ¿Qué aprenderemos? En este módulo comprenderás a fondo qué es un discurso, de dónde proviene, su papel en distintas épocas, sus características y clases. Aprenderás, aprenderás a distinguir sus partes, a reconocer su propósito y a elaborar tus propios discursos de forma clara y efectiva. Además, reflexionarás sobre cómo esta habilidad fortalece tu expresión personal, tu liderazgo y tu capacidad de transmitir valores en diferentes contextos. Listo, Sara. Ahora explícame con tus propias palabras lo que leíste ahí. Explícanos a todos.
Pues que aprenderemos que en este módulo vamos a aprender a hacer como un discurso de dónde viene, ¿sí? De dónde proviene y cómo saber relacionar bien un discurso, ¿sí me entiendes? Ujú, listo, perfecto. Totalmente claro. Muchísimas gracias, Sara. Entonces, ¿hasta ahí algún comentario, mis amores? ¿Algún aporte? No, profe. Listo. Vamos a ir entonces a la etimología de discurso. Eli, ayúdanos, por favor. Leo la etimología, ¿cierto, profe? Por favor. La palabra discurso proviene del latín discursus, que significa correr de un lado a otro o recorrer mentalmente. Esta idea expresa el movimiento organizado del pensamiento que el orador realiza para transmitir un mensaje con sentido a su audiencia. No se trata de hablar al azar, sino de recorrer un camino argumentativo y expresivo bien planeado. Muchísimas gracias, Mieli. Entonces, palabra discurso viene del latín discursos. ¿Y qué significa correr de un lado a otro? Entonces, es la capacidad que tenemos nosotros de tener una idea, un concepto, un pensamiento, organizarlo y transmitir ese pensamiento de la forma más clara posible para que la audiencia me pueda comprender. Entonces dice, es recorrer un camino argumentativo y expresivo bien planeado. No es algo que hacemos al azar. Ay, no, es que a mí se me ocurre hablar del clima. ¿Y usted qué sabe del clima? Nada. ¿Y usted qué ha investigado el clima? Nada. Pero pues yo voy a hablar del clima. No. Es algo organizado, planeado, planificado, estructurado. Es recorrer un camino, es decir, es tener el conocimiento de lo que se quiere expresar, de lo que se quiere transmitir. ¿Listo, mis hermosos? ¿Hasta ahí algún comentario? Listo, nos vamos a ir a la historia que está un poquito larguita, pero está bien interesante. Entonces, por favor, Mikami, nos ayudas, pero vas leyendo el primero y yo lo explico, luego el segundo y así. Pero me ayudas leyendo toda esa parte de la historia, por favor. Listo. Historia. En la Grecia antigua, el discurso se convirtió en un arte central gracias a filósofos como Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron la retórica, el arte de hablar con eficacia y persuadir con argumentos sólidos. Los discursos eran fundamentales en la vida política. Profe, ¿no se escucha? Bueno, yo sí la escuché bajito. Mikami, tú escuchas bajito, bajito, pero sí te escuché. Entonces, igual ahí lo podemos leer mientras tanto. Bueno, mis preciosos, entonces, inicia la historia del discurso en la Grecia antigua. Sabemos, mis amores, que en la antigüedad la oratoria era muy, muy importante, ¿sí? Básicamente, porque el tema de los escritos, de los libros, de los videos, de las imágenes y eso, pues no estaban disponibles, ¿no? Entonces, ¿cuál era la forma de transmitir información, de influenciar y demás? El voz a voz. Entonces, habían personas y sobre todo en el tema de la política, de la religión y de todo el tema educativo que se formaban retóricamente, que cuando hablamos de retórica estamos hablando de la capacidad que tiene la persona de hablar al público, es decir, en voz alta, de transmitir información. Y ese era el, como podríamos decirlo, que como el único medio de comunicación, ¿sí? No había otro medio de comunicación. La retórica, los discursos, la capacidad oratoria era lo más importante y era lo que permitía que las personas pudieran obtener información, noticias, que pudieran también obtener la enseñanza de quienes tenían el conocimiento. ¿Listo, mis chiquitos? Vamos con la siguiente. Ayúdame, por favor, Karen. En Roma, esta práctica fue perfeccionada por oradores célebres como Cicerón, quien impartió enseñanzas sobre cómo estructurar y pronunciar discursos que cautivaran a multitudes. Muchísimas gracias, Cami. Entonces vemos que Aristóteles dijo, no, el discurso es súper importante, la oratoria es muy importante y debemos entrenarnos en ella. Y ya luego entonces viene Cicerón y entonces Cicerón dice, hay que darle una estructura a esto. O sea, no puede ser como cada quien quiera, sino hay que darle una estructura. Esa estructura que estableció Cicerón es la misma que utilizamos hoy en día. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando hablamos de la estructura, en la mayoría de los textos estamos hablando de un inicio, es decir, un saludo, ¿cierto?
Una introducción, que es donde tú pues das un abrebocas o una enseñanza básica de lo que vas a hablar. Un desarrollo de la información que quieres dar, donde tú generas una estructura de la información que quieres transmitir y finalizas o cierras con unas conclusiones, que son los aspectos claves de todo lo que tú estableciste. Para tú preparar un buen discurso, es importante que pienses mucho en esas conclusiones, porque está comprobado, mis amores, que el público con lo que más se queda o lo que más retiene son las conclusiones. Entonces las conclusiones deben ser épicas. ¿Listo? Ahí como tipcito. Sigue, Cami, por favor. Profe, una pregunta. Dale, hermosa. Cuando en un discurso no se siente tan cautivador como decía ahí, ¿es porque está mal estructurado o porque también puede ser? Eso pueden ser varias cosas, Cami. A veces hay unos discursos que, o sea, hay cosas y hay unos discursos que nos impactan, ¿no? Y hay otros que como que nos dan sueño. Entonces eso depende de varias cosas. Número uno, la empatía que tú hagas con la persona, ¿sí? Sabemos que hay personas con las que somos más afines y otras que se nos dificulta un poquito más. Número dos, las herramientas que utilice esa persona. Cuando hablamos de herramientas, no estoy hablando de que tenga un montón de adornos, sino de su tono de voz, su postura, su expresión, ¿sí? Cómo hace toda esa comunicación verbal, cómo hace uso de la comunicación no verbal, eso también nos puede atrapar. Y otra cosa es también que tenga conocimiento del tema, porque si la persona es redundante, no tiene conocimiento del tema, no tiene un buen manejo, pues eso también va a hacer que ese discurso esté atrofiado. Tener también riqueza de vocabulario, porque cuando vemos esas personas pobres de vocabulario, que como que se enredan, que como que no saben cómo decir, pues también tener la seguridad para poder transmitir el mensaje. Entonces, si nos damos cuenta, a veces la estructura puede estar bien, lo que se va a decir puede estar bien, pero hay muchos factores que pueden influenciar. O como tú lo decías, puede ser que la persona tenga todas las herramientas, pero su estructura está atrofiada y más bien, por eso es que no puede transmitir el mensaje de la forma adecuada. Entonces son varios factores, Carmen, ¿vale? Cami, ¿estás ahí? Profe, perdóname, ¿qué habías dicho a lo último? Que mi corazón, sigamos aquí. Vamos con la de la Edad Media, por favor. Sí, señora. Durante la Edad Media, el discurso adquirió un fuerte carácter religioso y académico. Los predicadores y maestros utilizaban la palabra hablada para instruir y orientar espiritualmente a las comunidades. Muchísimas gracias. Recordemos, mis amores, y esto lo vimos cuando vimos la literatura moderna, debemos recordar que durante la Edad Media la Iglesia tenía una gran influencia, no solo en el aspecto religioso, sino también político. Por ende, el tema de los discursos tomó una tendencia religiosa, ¿listo? Entonces, como que todo el discurso, todo lo que se hablaba, todo lo que se transmitía, estaba muy enfocado en la orientación espiritual y en todo el tema religioso y eclesiástico. ¿Listo, mis amores? Seguimos. Por favor, Cami, época moderna. En la época moderna, el discurso se amplió a contextos políticos, científicos y sociales, convirtiéndose en un medio clave para transmitir ideas en asambleas, parlamentos, universidades y plazas públicas. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, con la época moderna llega la revolución industrial, la revolución científica, la revolución educativa, la revolución, ¿qué más? Bueno, industrial, científica, educativa y artística. ¿Listo? Entonces, claramente esto hace que el discurso empiece ya a tener más visibilidad en diferentes aspectos. Entonces, lo que era solo religioso y político ya empieza a convertirse en algo más social. Entonces, ya las personas no limitan el discurso solo a lo político, solo a lo religioso, sino que ya hay discursos psicológicos, ya hay discursos para reflexionar,
Ya hay discursos donde se busca que las personas puedan obtener diferentes ideas, puedan tomar diferentes posturas y demás, ¿sí? Entonces ya se genera una ampliación y ya más personas pueden tener acceso al discurso y por ende pues se empiezan a especializar según su campo en lo que quieren transmitir, ¿vale? Actualidad. Terminamos con la actualidad. Cami, ¿me ayudas, por favor? En la Uy, se escucha entrecortado, Cami. Y ahora ya no te escuchamos. Hay como una interferencia. Listo. Sigamos acá. Entonces dice, en la actualidad los discursos circulan tanto en espacios presenciales como virtuales. Ya hoy en día nos damos cuenta cómo los discursos hacen parte de absolutamente todo nuestro entorno, ¿no? Y como lo veíamos, hacen parte de las redes sociales, de todo lo que vemos. Entonces hay una influencia todo el tiempo de todas las ideas de las personas. Un mensaje bien estructurado puede compartirse en redes sociales, pero uno mal estructurado también. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Llegar a miles de personas y generar debates globales, es decir, a nivel mundial. Así, la fuerza del discurso se mantiene viva como una herramienta de cambio y comunicación. Cualquiera de nosotros puede hacer un discurso. ¿Cuál es el objetivo? Que lo hagamos bien. Que la información que vayamos a transmitir sea información verídica, respetuosa. ¿Listo, mis amores? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que quieran aportar? no, profe. Listo, preciosos. Vamos a ver este videito que nos va a ayudar a, a sentar más bien o a concluir lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces vamos a prestarle atención, por favor. En la clase del día de hoy hablaremos acerca del discurso. Pues bien, el discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal, puede ser oral o escrito. Además, hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar un respecto a un tema y es desarrollado de manera que capte el interés del público. De la misma manera, el discurso tiene varias características. Entre ellas, es preciso, porque debe exponer un tema y sus argumentos de manera que puede ser comprendido por la audiencia. Verificable, debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso. Es especializado porque debe hacer foco en una área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretado y sea de utilidad. Original porque debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Es estructurado porque debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o los lectores. Atractivo porque debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar la acción. Es multicontenido porque puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Y finalmente es un multiplataforma porque puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Luego de haber hablado sobre el tema del discurso, vamos a realizar las siguientes actividades. Objetivo: el discurso como medio para desarrollar el pensamiento creativo. La actividad que vamos a realizar es la siguiente. Listo, lo vamos a dejar hasta ahí, mis amores. No vamos a realizar la actividad. Entonces, mis preciosos, yo creo que ya nos quedó más claro qué es el discurso, ¿cierto? Entonces, para cerrar esta primera parte, entonces, por favor, todos vamos a responder qué es el discurso, ¿listo? Y me lo van a escribir en el chat. Rápidamente nos vamos a tomar unos minuticos. Entonces, así muy rápido con sus propias palabras. No me copié de ChatGPT, no me copié de Google, de Wikipedia, no, con sus propias palabras. ¿Qué es el discurso? ¿Listo?
Entonces vamos a tomarnos unos minuticos para poder responder. Una forma de comunicar nuestras ideas y pensamientos hacia un grupo de personas. Perfecto, muy bien. El discurso ha sido una forma poderosa de expresar ideas, convencer a otro y mover a las personas, ya sea en persona o por redes. Muy bien, perfecto. Muy bien. El discurso es una forma de expresar qué es lo que quieres decir de una forma bonita y entendible. Me encanta, muy bien. Estamos respondiendo qué es el discurso en nuestras propias palabras, ¿no? Para mí el discurso es hablar de lo que uno piensa y dejar en claro lo que dices a la gente. Muy bien, perfecto. Es un texto oral o escrito en el que el emisor de manera ordenada da un mensaje coherente y específico a un público específico. Bien. Profe, mi opinión o mi conclusión es la siguiente. Ah, no, este ya lo hemos dicho. Y sí, ya lo leímos, ya lo leímos. Acá. Dice, el discurso es una forma organizada de comunicar ideas con propósito. Ha sido clave desde la antigua Grecia hasta hoy, desarrollándose como una herramienta de persuasión, enseñanza y cambio social. Ok. Me gustan más cuando usan sus propias palabras, chicos. Es que cuando buscamos y como que yo no sé, es más chévere cuando usan sus palabras. Bueno, entonces la idea es que empecemos a forjar ese pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se forja a través de la transmisión de mis ideas, de mis pensamientos, de mis palabras. Entonces, claro, yo puedo ir y buscar en ChatGPT y en base a lo que me diga ChatGPT, aunque yo acá ya les di toda la información, transformar esa idea y poderla dar de una forma que sea bonita, pero que sea mi idea, ¿sí? Entonces es importante que no perdamos eso. Dice, es un texto oral que nos permite expresar nuestras ideas o nuestros pensamientos para informar, animar o convencer al público. El discurso es una forma de expresar ideas importantes a los demás. Muy bien. Sirve para hablar o explicar temas importantes. Muy bien. Un discurso es como una persona habla y los demás lo apoyan. Muy bien. Es una forma en la que me puedo comunicar y transmitir ideas, siempre y cuando esté bien organizado. Eso es importante, ¿no? Porque uno puede querer transmitir ideas, pero si no están organizadas, nada que hacer. El discurso es una forma de expresarnos, comunicarnos hacia las personas. Para mí un buen discurso es estructurado. Muy bien. Venga, a ver, tenemos los últimos. Es como una exposición oral que es para un público y puede ser de entretener o persuadirlos. Excelente. Un discurso es cuando alguien habla frente a otras personas para contar algo importante o dar su opinión. Muy bien. El discurso para mí es un medio de charla que se puede comunicar en textos o forma de hablar a través de las palabras con las personas. Bien. El discurso es una forma de comunicación en la que una persona expresa sus ideas, pensamientos y sentimientos al público. Un discurso es cuando una persona habla frente a otras para expresar una idea, convencer o inspirar a los demás. Listo, mis chiquitos. Ahí igual nos queda guardado. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. ¿Listo? Entonces, miren tan asombroso como todos nosotros estamos diciendo que es un discurso. Todos lo dijeron bien, pero cómo somos tan diferentes para poder expresarlo. Y esa es la individualidad y la diversidad que ha creado el Señor,
que aunque estamos hablando de lo mismo, cada uno tenemos una forma diferente de expresar, de ver las cosas. Y básicamente eso se hace en un discurso. Es esa capacidad de ser nosotros mismos, de a través de lo que Dios nos ha dado, poder transmitir a los demás lo que está acá en nuestra mente, lo que está en nuestro corazoncito, lo que hemos recibido de los demás, poder dárselo a otros. Entonces, mis preciosos, por favor, 10 y 25, nuevamente nos unimos para avanzar en nuestra clase. Si quedan dudas, preguntas y demás, de vuelta con mucho gusto les ayudo. No se vayan a preocupar por sus mensajes, que esos me quedan acá guardados en Zoom y yo hago la revisión de cada uno de ellos. ¿Listo, mis chiquitos? Ya nos vemos nuevamente. 10 y 25. Chao, profe. Vale, hermosos.